La música, comenzó la grabación, así que le vamos a pedir por favor que estemos todos con los micrófonos apagados. Cualquier duda o consulta, bueno, ya sabemos la metodología, podemos escribir, les vamos a ir abriendo el micrófono, la posibilidad de que cada uno pueda hablar. Mariano, ¿estás por ahí también? Sí, acá estoy, Laura. Funciona el micrófono, perfecto. Bueno, Julián, vamos a dar comienzo, le vamos a dar el lugar. Buenas tardes, gracias por participar. Mariano Azale va a hacer la presentación en esta ocasión. Gracias a todos. Bueno, gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Azale Mariano, secretario de Gestión y Proyecto de APAS Córdoba. Queríamos agradecerle de vuelta a la comisión directiva por ofrecerme este espacio para poder capacitar a toda la gente. Y le damos la bienvenida a la gente de la Perseverancia, a Julián Cavallo, que va a ser el disertante, con la presencia de Ramiro Mafrán, que es el gerente comercial de la empresa. Así que, bueno, damos para adelante nada más. Que como dijo Laura, el que quiera hacer una pregunta o nos escribe, levanta la mano y la puede hacer en vivo. Todo suyo. Bueno, buenas tardes a todos. Veo caritas conocidas, algunas no tanto. La verdad que muy agradecido por esta oportunidad que nos brinda desde APAS. Agradecido también a la Perseverancia por dejarme representar a la compañía o a la agencia Córdoba en esta charla que vamos a tener. Como sabemos, vamos a hablar un poco del combinado familiar. Espero que les guste, que les sirva, que aprendamos juntos, ya que todos los días aprendemos. Y bueno, nada más que agradecido. Empezamos un poquito, les voy a compartir un PowerPoint. A ver si podemos... Lau, no me está permitiendo compartir. Estoy inhabilitado, me dice. Ahí ya lo chequeamos, no te preocupes. Danos Bueno. 2 minutos. Ahí ya Gonza te va a terminar de habilitar. Ahí está. Listo. Perfecto, se ve bien, de 10. ¿Se ve? Excelente. Bueno, antes que nada, reitero los agradecimientos y me faltó agradecerle a todos los que nos acompañan, a los que no los conozco, un gusto, la verdad que es un placer estar acá. Y bueno, vamos a comenzar a hablar un poco del combinado familiar. Sabemos que es una de las ramas más nobles, ya que cuenta con primas muy bajas y muy baja siniestralidad, pero si de algo me sirvió, recién acabo de ver un video tuyo, Lau, que subiste al WhatsApp, donde si te quedas en casa también hay riesgos. También por eso es importante estar asegurado en casa y tener los mayores riesgos cubiertos dentro de la vivienda. Como para empezar, vamos a decir que comparar con otros integrales, sabemos que el combinado familiar está dentro de la rama de los integrales, como el integral de comercio, el integral de consorcio. ¿Por qué? Porque simplifica la gestión administrativa del asegurado, ya que mediante una única póliza se puede dar cobertura a todos los riesgos que pueden estar expuestos en la vivienda de uso particular y de ocupación permanente. ¿Cuál es el objeto de este seguro? Es indemnizar el daño que sufren los asegurados o sus bienes como consecuencia de un hecho cubierto según la o las coberturas que desea asegurar, como por ejemplo incendio de edificio, incendio inmobiliario, daños a cristales, robo o hurto de mobiliario de la vivienda, robo o hurto de joyas, alhajas, pieles y objetos diversos, robo o daños electrodomésticos, todo riesgo a electrodomésticos, daños por agua, al edificio, o al mobiliario, responsabilidad civil por hechos privados, responsabilidad civil por incendio, mal llamado linderos. Después vamos a explicar el porqué. Como para comenzar, vamos a hablar de ciertas exclusiones relativas. ¿Por qué relativas? Porque si bien la vivienda de ocupación transitoria o las viviendas rurales se conocen como exclusiones generales del combinado familiar, hay compañías en particular que, según ciertas condiciones como
exigiendo algunas medidas de seguridad o con una extra prima, las pueden llegar a tomar. Por eso no nos inducimos en las particularidades, sino que hablamos de que en general son exclusiones. Por eso reiteramos que son relativas. Antes de empezar a hablar de las coberturas que conlleva el combinado familiar, ya que vamos a hablar de las más generales, no nos vamos a inducir en todas, tenemos que hablar de los modos o las medidas de prestación que se pueden dar en estas coberturas, como lo son la prorrata y el primer riesgo absoluto. En cuanto a la prorrata, podemos decir que significa que cuando la suma asegurada es inferior al valor del riesgo real, el asegurador o la compañía solo va a indemnizar el daño en proporción de que resulten estos valores. Ejemplo, yo tengo un valor asegurado declarado en póliza de un edificio, en este caso una vivienda, por 2 millones de pesos es mi suma asegurada. Pero el valor a riesgo, que luego lo vamos a explicar lo que es bien el valor a riesgo, es de 4 millones de pesos. La proporción que sacamos de estas dos sumas, de estos valores, es del 50%. Entonces, pasamos a un ejemplo práctico. Si tengo un siniestro por 800.000 pesos, la proporción del 50% de ese siniestro, y tenemos la prestación a prorrata, va a ser del 50%, es decir, de 400.000 pesos. A diferencia del primer riesgo absoluto, que si bien en esta modalidad no interesa la relación que haya entre la suma asegurada y el valor a riesgo, sino que en cada siniestro se va a indemnizar el daño real sufrido como máximo hasta el límite de la suma asegurada declarada en póliza. Ejemplo, en un robo en una casa tengo la suma asegurada en 200.000 pesos y tengo un siniestro por 150.000 pesos. Se va a cubrir el total del siniestro, ya que es inferior a la suma asegurada declarada. Pero en el caso de que el siniestro sea de 220.000 pesos, la suma asegurada va a llegar al límite, entonces se le va a cubrir por 200.000 pesos. Ahora vamos a hablar un poquito de las coberturas. Como les dije antes, vamos a hablar un poquito de las más generales. No nos vamos a inducir tanto para no meter particularidades porque ya dependen de cada compañía. Vamos a hablar del incendio edificio, del incendio contenido, del robo o hurto del mobiliario particular o contenido general, como quieran llamarlo, el daños por agua, los daños a cristales y todo riesgo electrodoméstico. Vamos a empezar con el incendio edificio. El incendio edificio cubre los daños que pueda sufrir tu vivienda por la acción del fuego y el humo provocado por incendio, rayo o explosión. ¿Qué entendemos por edificio? Se entiende por edificio toda aquella construcción que está adherida al suelo permanentemente o aquella instalación que esté adherida a esa construcción de forma permanente. El incendio de edificios puede cubrir daños directos o daños indirectos. Vamos a diferenciar estos daños. Por ejemplo, los daños directos son aquellos daños que sufre el bien asegurado, como por ejemplo impactos de aeronaves, de vehículos terrestres, sus partes componentes y o las cargas transportadas. Otro riesgo puede ser el humo que provenga de incendios ocurridos dentro del bien asegurado o en las inmediaciones del bien asegurado. También pueden ser por desperfectos en el funcionamiento de cualquier aparato de calefacción y o cocinas instalados dentro del bien asegurado, como por ejemplo calefactores, la cocina para cocinar, valga la redundancia, y demás. Los daños indirectos son aquellos que son los daños producidos al combatir el fuego y el salvamento del edificio. Por ejemplo, cualquier medio empleado para extinguir, evitar o circunscribir la propagación del daño. Por ejemplo, romper una puerta para salvar un elemento o apagar el fuego, el salvamento de la ocasión inevitable a la causa del siniestro, la destrucción o demolición ordenada por la autoridad competente también son cubiertas por los daños indirectos, a través de los daños indirectos,
del incendio de edificio, las consecuencias del fuego y demás eventos amparados dentro de la póliza, es decir, y en las inmediaciones, el extravío en ocasión del traslado de los bienes objeto del seguro con motivo de las operaciones de salvamento, es decir, en el traslado de estar limpiando, estar sacando cosas del edificio en el cual ocurrió el siniestro, se pierde algo, eso también está cubierto y encuadra en los daños indirectos. Bueno, hay un problema bastante grande no en la cotización, sino en cómo asegurar cuál debe ser la suma asegurada en el incendio de edificio, ya que en nuestro país tenemos bastantes complicaciones en temas inflacionarios, donde la economía no es estable. Creemos que es muy importante remarcar qué valores debemos tener en cuenta con el inmueble a la hora de asegurar o declarar la suma asegurada. Esos valores son el valor de reposición, que se denomina valor de reposición a un bien material usado, un bien material usado al importe monetario que se debería pagar por su adquisición si en un momento dado se decidiera su compra, que es muy similar al valor a riesgo, pero el valor a riesgo es lo que indica el valor asegurable, es decir, que corresponde al valor a nuevo de los bienes menos la desvalorización, o en otro caso, depreciación, que sufre por su uso, antigüedad, estado de conservación y nivel técnico. ¿Qué entendemos por desvalorización o depreciación? Entendemos que es la pérdida del valor físico del inmueble por, como decimos, estas variables, la antigüedad, el estado de conservación y su nivel técnico. ¿Cómo podríamos llamar a este valor y tan necesario que es el valor de mercado? Otro de los valores que debemos tener en cuenta es el valor de reconstrucción a nuevo, que sería el monto de dinero que se invierte en volver a construir el inmueble a nuevo, con las mismas características que tenía en la fecha del accidente, utilizando las nuevas tecnologías y los materiales de construcción. En este caso, debemos tener muy en cuenta el valor a riesgo, que es el más importante a la hora de asegurar, y buscamos un par de herramientas para mostrarles, que son herramientas objetivas que llevan diferentes variables que nos permiten hacer una valoración del riesgo bastante real en sí. Algunas, por ejemplo, como el método de Ross-Heideck y la tabla de Lea, calculan la depreciación en la valoración de las construcciones, incluyendo dos aspectos fundamentales como son los que venimos hablando. La depreciación por edad y la depreciación por estado. Si bien es muy fácil ingresar, por ejemplo, yo estuve corroborando un poquito a ver cómo era este tema de la tabla de Lea, si bien no me quiero inducir mucho porque son fórmulas bastante complicadas. En la tabla de Lea, en Google, se puede, la verdad, que entrar muy simplemente y cotizar un inmueble. Les puedo presentar un ejemplo que yo estuve cotizando, donde coticé una casa de estado medio, o sea, ni de lujo, ni de bajas condiciones, un estado medio. Otra variable que te pide es la región del país donde vas a cotizar la casa, que es, yo puse en el centro del país, que sería acá en Córdoba, y te pide los metros cuadrados. Yo le puse una casa de estado medio, del centro del país, y 200 metros cuadrados. Y me arrojó una cifra de entre 8 millones y 9 millones de pesos al valor a riesgo. En ese caso, estaríamos contando que los metros cuadrados de construcción al día de hoy, actualizado, la última actualización de esta tabla fue en agosto, a fines de agosto, es de entre 45 y 55 mil pesos el metro de construcción. Es muy importante saber, creemos que la suma asegurada del incendio de edificio, al poder ser a prorrata o a primer riesgo absoluto, la gran mayoría de las compañías lo tienen a prorrata, otras lo ofrecen a primer riesgo absoluto, pero si bien al ser más barata la prorrata, muchos lo tenemos mal asegurado porque no calculamos bien la suma asegurada
y eso después, a la hora de un siniestro, puede generar algunos disturbios o complicaciones. Pasamos al incendio contenido general. ¿Qué cubre el incendio contenido general? Cubre aquellos daños que pudiera causar el mobiliario, el fuego y el humo provocado por incendio, rayo o explosión. ¿Qué conocemos como mobiliario? El mobiliario particular es el conjunto de bienes que forman el ajuar particular de una casa. Hola Julián, disculpa, te interrumpo un Sí, segundo. Una sí. pregunta que hacen en el Face, preguntan cuánta de la depreciación que se aplica por año y qué pasa con los bienes que tengan gran antigüedad. La depreciación que se aplica por año. Sí, La verdad que eso no lo sabemos desde las tablas, o de la tabla LEA o de la tabla de Ross-Heideck. Las variables que te piden es la antigüedad. Pero si bien, como les explicaba recién, no me quería inducir mucho, sino que era presentarles las herramientas, es algo que hoy no puedo responder cuánto deprecia. Y sí. si vos me decís cómo quedaría un inmueble que tiene muchos años de antigüedad o mal estado, la suma asegurada no sería muy grande, sería más bien para abajo y tendría un valor menor a cualquier estado de casa un poquito mejor. Ajá. Y la otra pregunta es el tema de la depreciación de los objetos robados. ¿Cómo? No escuché. ¿Cómo es la depreciación de los objetos robados? También eso es particularidad de las compañías. La compañía también busca la preexistencia. Si no tienen preexistencia, a veces tienen un valor determinado en la depreciación, como por ejemplo el 30%. Si no pueden declarar una preexistencia, por ejemplo, de un año anterior, donde se le aplicaría el 10% de depreciación. Y cuando el asegurado no puede, en el robo, ya lo vamos a ver un poco más adelante, el tema de robo, cuando el asegurado no puede acreditar preexistencia, la compañía no varía entre el 30 y el 40% de depreciación. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, esta es una cobertura que, por particularidad, una compañía la puede tener como cobertura individual, o otras la pueden incluir en adicionales del incendio de edificio. En este caso, de la remoción de escombros o gastos de limpieza. Algunas compañías lo tienen como un porcentaje, u otras te dejan poner la suma asegurada que a declarar. La remoción de escombros y los gastos de limpieza luego de un incendio o explosión son un gasto adicional que implica el retiro y el traslado de aquellos escombros o residuos en el incendio de edificio, y lo mismo en el incendio contenido con respecto a muebles rotos, quemados, chamuscados y esos detalles. Como aclaro de nuevo, algunas compañías tienen la particularidad de ponerlo como una cobertura individual y otras como adicionales del incendio. Otra muy similar, no en el contenido, sino en la forma de aplicarla para las compañías, tienen particularidad de ser individual, repito, o un adicional de incendio, es la responsabilidad civil a consecuencia de incendio o explosión, que ampara la responsabilidad civil en que incurre el asegurado exclusivamente como consecuencia de la acción directa o indirecta del fuego o explosión. Es decir, todos los daños que un incendio pueda provocar a los linderos colindantes, al del frente, a un auto que esté parado en el frente, a terceros, digamos. Por eso, acá aclaro abajo, que comúnmente se la mal llamó RC Linderos. ¿Por qué mal llamada RC Linderos? Porque no solamente los linderos colindantes van a ser aquellos a los que le puede provocar un daño, un incendio de una vivienda, sino que también le podemos provocar, como dije antes, a otros tipos de terceros, a los del frente, y a autos, a personas que pasen justamente en el momento del siniestro. ¿Cuáles son aquellas exclusiones de siniestro? Aquellas exclusiones de edificio. La compañía no va a indemnizar los daños o pérdidas producidos por vicio propio de la cosa objeto del bien asegurado.
y si este vicio es agravado por el daño, el asegurador no indemnizará sin incluir los daños causados por el vicio. Es decir, si el vicio agravó el daño, se va a cubrir solamente sin incluir aquel daño agravado por el vicio. Pero si todo el vicio fue, o sea, todo el siniestro fue provocado por el vicio propio, es una exclusión. Después, esta es una exclusión relativa a la que sigue, que es la de terremoto, meteorito, maremoto, erupción volcánica, tornado, huracán. ¿Por qué? Porque hay compañías también que la incluyen como una adicional de huracán, ciclón, vendaval. Por eso es relativa. Estamos viendo un poco más general. Otra exclusión es que daños a causa de hechos de guerra civil o internacional, rebelión, sedición, motín, guerrilla o terrorismo. Y por último, otra de las exclusiones son aquellas quemaduras, chamuscados o cualquier deterioro que provenga del contacto aproximado, de la aproximación a fuentes de calor. Que no produzcan incendio, porque eso sí estaría cubierto. Pero, por ejemplo, yo acerco una computadora a un calefactor y eso la computadora se me derrite, se me chamusca. Eso no está cubierto si no produce fuego. Continuamos. Vamos a pasar al robo y hurto del mobiliario particular. Como decimos, el mobiliario particular es el ajuar normal de una vivienda. Decirte mesas, sillas, y entran muchas otras cosas más que sean parte de la vida cotidiana. Para asegurar cosas que no sean parte de una casa, de la vida cotidiana, de un ajuar normal, existen otras coberturas como el robo, objetos diversos, en el que algunas compañías piden declaración y otras no. ¿Qué va a cubrir el robo o hurto del mobiliario particular? Se cubre aquellos daños o pérdidas materiales sufridas por los bienes asegurados causados por robo y hurto del mobiliario que se halla en la vivienda especificada en el frente de póliza, los daños que sufren esos bienes como consecuencia del robo o hurto o su tentativa, que el robo no se haya podido consumar, o los daños ocasionados por los ladrones en el edificio para cometer el delito que se encuentren dentro de la vivienda o el departamento detallado dentro de la póliza. Cabe destacar, y es muy importante a saber, la diferencia entre robo y hurto. ¿Por qué? Porque existe una línea muy delgada en algunas situaciones en la que una compañía puede tener una cobertura en la que solamente cubre robo y excluye el hurto. Hablando de esta línea delgada, digo que a veces queda simplemente si fue robo o hurto a discreción de un juez. Vamos a ver la diferencia del hurto y el robo. El hurto es aquella pena que se le aplica a aquel que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Un ejemplo, dentro de mi vehículo me extraen la computadora porque yo dejé un vidrio abierto del vehículo. Se extrajo la computadora, eso se configura como hurto. Y la diferencia muy grande, que acá la marco en rojo, con el robo, es que es lo mismo, es apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, pero utilizando fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Sea para dar lugar al robo, es decir, para facilitarlo, para cometerlo, o para después procurar su impunidad, es decir, para completarlo y que salga bien. Es muy importante saber la diferencia entre robo y hurto, ya que algunas compañías tienen coberturas que solamente cubren el robo. Continuamos. ¿Cuáles son las exclusiones dentro del robo contenido general? El asegurador o la compañía no indemnizará las pérdidas o daños cuando los bienes se hallen en construcciones separadas, con acceso propio, y que no reúnan las condiciones de seguridad requeridas. Es decir, tener una construcción en el patio sin medidas de seguridad y nos extraigan o nos roben algo de esa construcción, en corredores, como por ejemplo pasillos al costado de la casa, en patios o terrazas al aire libre. Están excluidos los robos en esos sectores de la casa. Otra de las exclusiones, dentro de la vivienda, es cuando, por ejemplo, permanezca deshabitada o sin custodia por un periodo mayor
a 45 días consecutivos o 120 días durante un año de vigencia de póliza. Otro más es que la vivienda esté total o parcialmente ocupada por terceros, excepto huéspedes. O sea, si hay huéspedes, está cubierta. Si no son huéspedes, son terceros, desconocidos, no está cubierta. Bueno, dentro del robo existen bienes de valor limitado. Es una cobertura global correspondiente al mobiliario que se limitará hasta los siguientes porcentajes de la suma asegurada indicada en las condiciones particulares de la póliza. ¿Cuáles son estos objetos? Relojes, pulseras, colgantes, encendedores, lapiceras, máquinas fotográficas, filmadoras, proyectoras, aparatos electrónicos, instrumentos científicos, de precisión, instrumentos de óptica, joyas, alhajas y pieles. ¿Cuál va a ser el límite de estos valores limitados, por así decirlo? El 20% por objeto individual hasta la suma asegurada. Es decir, a mí me roban, por ejemplo, un reloj, solamente un reloj, y tengo una cobertura de robo, hurto mobiliario particular o contenido general, como quieran llamarlo, de 100.000 pesos, y el reloj sale 25, se me va a cubrir 20.000 pesos, que es el 20% de la suma asegurada. No así cuando es un conjunto de bienes los que se han extraído o robado de la vivienda, como por ejemplo me han robado un conjunto de relojes y pulseras y una máquina fotográfica. Cuando hay un conjunto, la suma asegurada va a estar limitada al 50%, es decir que en este caso de la suma asegurada de 100.000 me van a pagar el 50%. Y se va a cubrir el 10% en conjunto cuando de la suma asegurada total la cobertura sea para bienes de los huéspedes de la asegurada. Pasamos al todo riesgo electrónico. En la presente cobertura ampara la pérdida o daños materiales de los bienes asegurados por cualquier causa accidental, súbita e imprevista que no haya sido expresamente excluida de la póliza y mientras se encuentre en domicilio indicado en la misma. Cubre el incendio, rayo explosión, el accidente o el robo y hurto de aquellos aparatos, equipos mecánicos, eléctricos o electrónicos de fabricación nacional o extranjera, en cuales en esta cobertura la compañía puede pedir, puede que requiera o no el detalle o nómina de los equipos. Eso ya es una particularidad de cada compañía. Algunos le ponen un sublímite para cada objeto, otros piden el específico con el valor real. A esta cobertura se le puede agregar el ámbito mundial, pero sí es una cobertura aparte, todo riesgo ámbito mundial. Como les señalé ahí, la cobertura debe solicitarse expresamente. Esta cobertura ampara a los equipos mecánicos, electrónicos, eléctricos de fabricación nacional y extranjera, con extensión a la República Argentina o al resto del mundo. Y también, como la cobertura anterior, puede que la compañía requiera o no el detalle o la nómina de equipos. ¿Cuáles son las exclusiones de la cobertura de robo? Que los daños originados, de la cobertura de todo riesgo, que los daños originados fueran de mala fe, dolo o culpa grave del asegurado. Es decir, que un asegurado con dolo e intención de romper un televisor para que se lo cubran y para tener un televisor nuevo, esto va a estar excluido, o sea, que se pueda probar que realizó esta maniobra. Daños o pérdidas originados por guerra, conmoción, confiscación o situaciones similares. Son exclusiones bastante raras, pero hay que nombrarlas. Daños o pérdidas, como por ejemplo las reacciones nucleares, también hay que nombrarlas. Radiación nuclear o contaminación radiactiva. También están excluidas dentro del todo riesgo electrónico las fallas o defectos existentes al momento de la contratación, es decir, que el aparato venga con una falla o vicio primario. Daños o pérdidas de partes desgastables. Julián, te interrumpo. No cubre el desgaste. Tengo dos preguntas acá. Sí. Una es, si la pieza del fondo posee las medidas de seguridad necesarias, ¿igualmente no va, está cubierto? Si posee las medidas de seguridad necesarias, cierto, ya es particularidad de la compañía, como decimos, por ahí no nos inducimos,
pero sí puede ser cubierta con alguna extra prima por estar separada de la casa, pero sí puede ser cubierta a discreción de la compañía. Bien. Y la otra pregunta es, si me roban la computadora dentro del auto, Sí. porque le inhibieron la alarma, ¿es robo o hurto? ¿Porque qué? Eh, Perdón. si, si le inhiben el alarma del auto y le roban la computadora, ahí pregunta si es un robo o un hurto. Si le inhibe la alarma, Sí, de la computadora. De la alarma del auto, perdón, y le roban la la alarma del computadora. auto, ahí está la línea delgada. Si el auto estaba abierto, o sea, sin llave, es hurto. Pero si el delincuente tuvo que realizar una fuerza distinta, por ejemplo, lo de la alarma, y el auto estaba cerrado, va a ser un robo. O sea, intentó abrir de otra forma diferente a la normal. ¿Me explico? Ahí sería robo. Bien. Bueno, gracias. De nada. Continuamos. El tema de que el tema con la inhibición de alarmas no hay daño. O sea, Pero por eso, uno parece sí. como que se agarra el vehículo y se va y el vehículo queda abierto, digamos, pero por culpa del... Si queda abierto, como digo, si queda abierto sin llave, que el delincuente no tiene que hacer ninguna fuerza diferente a abrir una puerta de un auto, es hurto. Pero si el vehículo queda llavado, como decir, la inhibición del arma no es llave, sería hurto. Pero si el vehículo está llavado y hace una acción diferente a la normal para abrir una puerta, sí es robo. Por eso yo no sé, supuestamente el inhibidor no inhibe que uno pueda cerrar el auto. ¿Sí? Claro, se Si desactiva el solamente inhibidor la alarma. si el inhibidor trabajara diferente y en vez de uno cierra el auto, pero el inhibidor puede levantar los cierres, pero no ejerces daño, sino que estás Claro, eso sería alterando la hurto. electrónica para... Es hurto. Exactamente, eso sería hurto. Porque no hay fuerza diferente ni violencia física sobre la persona. Sí. Sí, hay una línea delgada ahí en... Claro, es la Está. línea delgada. Como te digo, esto también puede quedar a discrecionalidad del juez. Sí, exactamente. Perdón que interrumpa un poco, pero es así. En realidad no hay una línea delgada, sino los fallos judiciales han ido a esto del tema de la fuerza en las cosas y la violencia en las personas, que es lo que configura el robo, lo han ido clarificando con el tiempo. Por ejemplo, lo que les puedo dar un ejemplo es con el tema de los robos de los cajeros en los bancos. Cuando se Claro. pone un sistema y se viola el sistema del cajero sin hacerle fuerza al cajero, bueno, la jurisprudencia llegó a determinar de que justamente eso es un robo, sin llegar, porque está violentando en realidad el sistema de seguridad del cajero. ¿Se entiende? Exactamente. Claro, lo mismo pasaría con los vehículos. Tal Sería cual. una cosa, o sea, si lo trasladamos a Algo la parte de similar. automotores, sería una cosa similar, exactamente. Algo similar. Gracias, perdón. No, por favor, continuamos. Bueno, una de las coberturas también bastante básicas, bastante entendibles, es la cobertura de daños por agua, donde va a estar cubierto los daños causados a bienes asegurados por la acción directa del agua como consecuencia de derrame, desborde, filtración o escape, siempre que esa rotura, obstrucción o falla de la instalación destinada a contener o distribuir el agua como ser, siempre que esa obstrucción sea de la instalación destinada a contener o a distribuir el agua como ser tanques, cañerías, válvulas, bombas y cualquier accesorio de instalación. Existen algunas exclusiones para esta cobertura, como son la pérdida o daños de consecuencias del desgaste por el uso de las instalaciones. Como vimos antes también en los aparatos electrónicos, no están cubiertos el desgaste de las instalaciones o, en el otro caso, de los aparatos electrónicos. La pérdida proveniente de calderas o motores, cuando fallan las calderas o motores, eso puede ir por otro lado, por otro seguro, no está cubierto en los daños por agua. Las pérdidas o consecuencias del agua que proceda del exterior, como por ejemplo, se larga a llover, se inunda el barrio y entran aguas a las casas de afuera, del exterior, eso es otra exclusión de los daños por agua de la vivienda. Y como aclaramos acá, no se cubre el daño de la instalación, o sea, no se cubre el daño que le produzcan a la cañería, a la bomba, a la válvula, sino que se cubre el daño
que el agua produzca al edificio o al contenido de la vivienda. Es decir, se me rompió el caño del lavarropa y me inundó el departamento o la casa, y me pudrió algunos muebles, eso va a ser por parte del contenido de la vivienda, y eso es lo que va a cubrir. No va a cubrir la rotura del caño del lavarropa, por ejemplo. Pasamos a otra cobertura también bastante general, que son los cristales, que en los cristales se amparan los daños sufridos a cristales, vidrios, espejos y demás piezas vítreas o similares instaladas en forma vertical. ¿Qué quiere decir en forma vertical? Que se cubre todo lo que esté en forma vertical y no lo horizontal, como por ejemplo una mesa ratonera, una vitrina, si hay adornos que sean de cristales pero verticalmente, ¿me explico? Y únicamente como consecuencia de rotura o rajadura, también comprendiendo los gastos normales de colocación. Como verán, también existen exclusiones, que ya se las nombré, que son la de aquellos cristales que estén en forma horizontal. Existen exclusiones como, por ejemplo, los vicios que tenga la construcción, es decir, por mal construcción de cimiento, que obviamente es muy difícil de probar, pero si los cristales se rompen y se prueba que es un vicio de construcción, es una exclusión. Vibraciones producidas por aeronaves, muy difícil, pero no sé, podés vivir cerca de un aeropuerto y te pasan aviones seguidos y la vibración de las ondas sonoras que rompen los cristales también está excluido. Y están excluidos rayaduras, incisiones y hendiduras que se le produzcan al cristal. Como dijimos anteriormente, están cubiertas la rotura y la rajadura. Julián, tengo otra consulta acá con el tema anterior. Acá pregunta si se rompe la cloaca de la calle y entra al edificio, ¿no lo cubre? No lo cubre porque viene de las inmediaciones de afuera. Como es una exclusión, lo estoy viendo, mirá, lo estoy volviendo. Acá es, sí. Las consecuencias que proceden de la parte exterior del edificio. Las cloacas por lo general están afuera, no está cubierto. ¿Y en caso que rebalse el pozo negro de la vivienda? No entendí. Ahí consultan, y en el caso que el pozo negro de la vivienda rebalse. Claro, si está dentro de las inmediaciones de la casa, está cubierto los daños que produzca en el contenido y el edificio, ¿no? Sí, lo que esté adentro de la vivienda. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y ahora faltan aclarar un poquito las coberturas adicionales. Son muy particulares de cada compañía las coberturas adicionales. Yo acá les nombro algunas. Como por ejemplo los bienes refrigerados, que son los alimentos que están en el freezer, que por algún tipo de consecuencia se perdieron y tienen una suma limitada. La remoción de escombros, como vimos, antes algunas compañías la tienen como cobertura individual, donde le podemos poner una suma asegurada, otras la tienen como una adicional. El huracán, vendaval, ciclón o tornado, como les conté antes, es una exclusión relativa del incendio, pero también algunas compañías la incluyen como un adicional de la cobertura de combinado familiar. Otra cobertura adicional, todas estas coberturas, cuando son así adicionales, son sin cargo, sin prima. También cubre la estadía en un hotel a causa de un siniestro cubierto, es decir, se me incendió la casa, no tengo dónde quedarme, me va a cubrir, obviamente si tengo la póliza al día, me va a cubrir la estadía en un hotel, los gastos de mudanza. Y los robos en cajeros automáticos y en bauleras también, como, al igual que los bienes refrigerados, con una suma limitada, también dependiendo mucho de cada compañía. Bueno, ahora llegó el momento donde me van a ayudar ustedes, vamos a participar un poco todos. Le voy a plantear dos casos muy simples, donde yo les voy a plantear el siniestro y ustedes me van a decir cómo lo resolverían, si se puede, de acuerdo a lo que estuvimos viendo un poquito en las coberturas. Lau, Mariano, ¿cómo hacemos en esta situación? Yo les doy unos minutitos para que me respondan por chat. ¿Cómo hacemos?
No hay problema, yo diría que podés leerles cuál es la temática de la pregunta, responder, y en 1 o 2 minutitos, alguno que se anime y quiera dar respuesta, vemos si está Perfecto. correcto o no. Perfecto. Total, yo ahora la paso la diapositiva y les cuento un poco es un caso hipotético de un siniestro. Van a ser 2. Les cuento resolvemos, y les cuento el otro, resolvemos. Un cliente tiene una póliza de seguro combinado familiar, tiene una suma asegurada de robo contenido general a primer riesgo absoluto por 150.000 pesos, le entran a robar y se llevan un cuadro valuado en 80.000 pesos, más joyas por 40.000 pesos. Joyas, un conjunto de joyas. La compañía debe indemnizar, y si es así, ¿cuánto? Ahí les dejo un ratito el caso, para que el que se anime por chat o por audio lo conteste, si no lo resolvemos juntos, como ustedes quieran. Sí, si hay alguien en el Facebook que quiere también decirnos la respuesta, no hay problema. Por supuesto. Vamos a probar, vamos a incurrir en algo nuevo, vamos a probar. Vamos a ver si se puede, dentro de la gente que estamos en sala de Zoom, dividirnos como en unos pequeños grupos. ¿Sí? Vamos a probar, ahí ya le vamos a preguntar si se puede, a ver si nos podemos dividir en grupos, supongamos de 10 personas cada grupo, de 15, de acuerdo a cuántos seamos, a ver si podemos debatir 1 minutito o 2, y después volvemos al grupo grande de Zoom. Bueno, como quieran. ¿Tenemos la consulta Me parece o la que pregunta no se que puede nos hizo? subdividir el Bueno, podemos hacer respuestas individuales, como quieran. Ya sé, Lau, que vos querés implementar eso, está buenísimo. Ahí lo estamos probando, no se preocupen, buenísimo. es cuestión Esperamos un ratito de nomás. probarlo. Lo estuvimos verificando. Denos 1 minuto, mientras tanto pueden ir Perfecto. pensando la respuesta igual Perfecto. aproximada a lo que Julián nos dice. Disculpen, buenas tardes. Julián, ahí veo que están participando por el chat y están entregando y dando sus respuestas o forma de ver el caso práctico por chat. Si querés podés leerlo, o nosotros te lo leemos, o damos un ratito más para que todos puedan participar. Te hago una pregunta respecto al ejemplo. Buenas tardes primero, Julián. Buenas tardes. ¿Respecto a este ejemplo? Sí, respecto a este ejemplo. Perfecto. El cuadro valuado en 80.000 pesos, ¿es un objeto de arte o es solamente un adorno? ¿Tiene una evaluación como objeto artístico o no? No, es solamente un adorno. Perfecto. A mi criterio, acá el cúmulo de ambas cosas, considerando que los dos son objetos específicos con un valor, con un objeto de riesgo, solamente se va a indemnizar hasta la suma del 50% de la suma asegurada, a pesar que lo supere la suma de 80 más 40, solamente la indemnización de esos artículos serían de 75.000 pesos. Bueno, si alguno tiene más una respuesta, si no, continuamos con esta respuesta de quién, perdón, el nombre de quién fue. Marcelo Gentile. ¿De Marcelo? Julián, discúlpame, sí. Acá la mayoría de lo que estoy leyendo en el chat dicen que no estarían cubiertos porque no corresponde a contenido general, sino que deberían tener un adicional para declarar esos objetos en particular. Te digo, más o menos la mayoría está escribiendo lo mismo. Bueno. Vamos a responder un poquito. El que estuvo más acertado fue Marcelo, perdón, me olvidé. Gentile. ¿Sí? Marcelo Gentile estuvo bastante acertado, simplemente que no calculó bien la suma asegurada porque a lo mejor no me expliqué bien cuando expliqué los bienes de valor limitado. Te fuiste muy bien a la resolución del valor limitado, simplemente que es la unión de esa suma asegurada es 80.000 más 40.000 es 120, no es el 50% de cada una. ¿Me explico? Sí, efectivamente, 120.000, porque no supera claro, 120.000 el 50%. Y el 50% daría, como viene acá, 60.000 pesos.
de valor del siniestro. Aparentemente sé de coberturas, pero no sé de sumar. No, pero estuvo perfecto, muy bien encaminado. Simplemente a lo mejor puedo haber fallado yo en la explicación en el conjunto de bienes, pero estuvo bastante bien encaminado. No, lo explicaste bien, yo sumé mal. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, ya Claro, resolvimos este, ¿puedo? pasamos. ¿Sí? Perdón, ¿puedo? Sí, por favor. Adelante, Silvia. Hola Juli, no sé si te acordás de mí. ¿Viniste a la oficina de Río Ceballos? Ah, ¿de Joaquín? Sí. Perfecto, sí, me acuerdo, me acuerdo. Convengamos que hay compañías que la cobertura de joyas, en este Sí. caso el cuadro no está evaluado como obra de arte, sería un adorno y podría entrar en contenido, ¿estamos de acuerdo? Exacto. Pero Sí. las joyas, hay compañías que excluyen la cobertura de joyas, no las toman como contenido general. Por supuesto, Hola. pero no sé si viste en la diapositiva del valor limitado de bienes que los nombré y nombré joyas y todo, aquellos valores Sí, que están dentro del valor limitado. Y bien, como les vengo diciendo en todo el PowerPoint, estamos en las condiciones generales del combinado familiar. Cada compañía puede tener una particularidad como esta, como está muy bien aclarada, pero cada compañía puede tener una particularidad y no cubrirlo o cubrirlo como adicional. Es todo muy relativo, por eso no queremos meternos tanto y hablar más de lo general. oh, gracias Juli. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, pasamos al siguiente caso. ¿Estamos de acuerdo? Adelante. No es que tenga nada contra las mujeres, pero bueno, son las que más utilizan esto. Una mujer tiene un siniestro por dejar la cera calentando. Se ve que la llamaron por teléfono o algo y se tuvo que retirar y se olvidó que tenía la cera calentando. Esto provocó una explosión de la cocina y un gran incendio. Acá les doy los datos de las valoraciones del riesgo. Acá sacamos el valor a riesgo de la vivienda, que es de 3 millones, pero ella estaba asegurada con un incendio de edificio a prorrata por 1 millón y un incendio contenido por 200.000 pesos. Valoración del siniestro, los daños al edificio fueron por 300.000 pesos y los daños de contenido general fueron por 250.000 pesos. La compañía debe indemnizar, y si es así, ¿cuánto? Unos minutitos para responder. Para sacar cuenta, acá hay que sacar cuentas. Quedaron todos en silencio. Mientras tanto pueden Este es un tomar un poquito vasito de más agua, un matecito. agüita. Acá en Facebook Lo estoy dicen haciendo trabajar, parece cada 24.000. uno. Acá en Facebook hay una colega que dice 24.000. Después hay otra que dice el 20% de 16.000 y 20% de 8.000. Acá hay otro colega. Pienso que debe indemnizar por 300.000 pesos los daños y 200.000 los daños de contenido. Voy leyendo como para Ese darle estuvo bastante interacción cerca, mientras tanto a la pero no gente de Facebook. acertado. El que respondió a eso, le cuento que se fije que es a prorrata la prestación. Bien, La acá también prestación nos del daño de dicen edificio es a 300.000. prorrata. Bien, acá nos dicen 300.000 en incendio y 200.000 en contenidos. El mismo error que el de recién. Que se fije que es a prorrata.
A ver. Lo estoy haciendo trabajar, Lau, ¿eh? Lo estaba haciendo pensar mucho, me parece bien. ¿Vos decís? Ahí no sé, Mariano, Pauli, Julián. los chicos de los socios 150 de puede ser, Zoom. ¿no? Julián, No. disculpa. Sí, Marcelo. ¿El incendio contenido es a primer riesgo absoluto? Sí, ahí está aclarado, perdón. Porque dice No sé si PAR, lo- dice. ¿Sí? Bueno. A mi criterio, tiene que indemnizar. Al estar asegurando el 33% del valor real del bien, el incendio tiene que indemnizar el 33% del daño al edificio, por lo cual de 300.000 pesos tendría que estar indemnizando 99.000 pesos. Y el incendio contenido, si es a primer riesgo, tienen que indemnizar 200.000, que es el tope de la suma asegurada, o sea, 299.000 pesos, 300.000 pesos. Perfecto. Perfecto, Marcelo, mi mejor alumno. No, es el único que habla. Muy bien, muy bien. Estuvo muy bien encaminado, ya que, como les dije, el incendio de edificio prorrata se tiene que tener en cuenta el valor a riesgo, que es 3 millones. 1 millón es el 33% de 3 millones. Los daños del edificio fueron por 300.000 pesos, entonces se va a indemnizar el 33% de ese daño, y en el daño contenido general, la suma asegurada tope, al ser el primer riesgo, es de 200.000, entonces se le va a indemnizar hasta 200.000 pesos. Ahí está Una pregunta. Sí. Julián, te hago una consulta. ¿No han pensado en eliminar la forma de prorrata en la cobertura de incendio de edificio y bueno, contenido es a primer riesgo, pero en el caso de edificio, no tan solo en combinado familiar, sino en integral de comercio, que sea primer riesgo, aunque sea hasta un tope de 15 millones de pesos, porque con la inflación que hay, las sumas aseguradas de incendio terminan siendo infraseguros. Exactamente, le estaba por comentar un poquito eso, de que si se dan cuenta que el incendio de edificio a prorrata está bastante infrasegurado, como vos decís, por ahí las compañías a lo mejor no están acudiendo a sacarlo porque el incendio edificio a primer riesgo absoluto tiene unas tasas bastante altas y muchas compañías no quieren bajar sus tasas, entonces dan la opción de la prorrata para el incendio edificio. Por eso al principio aclaramos un poco que hay que tener muy en cuenta el valor a riesgo para tener bien asegurada si lo haces a través del incendio prorrata. Pero estoy muy de acuerdo con vos, Daniel, ¿puede ser? Sí, Daniel. Estoy muy de acuerdo con vos que por lo general con prorrata el incendio de edificio queda bastante infraasegurado. Y al mes siguiente en este país ya es infraseguro. Exactamente. También se recomienda que en las renovaciones de las pólizas se pueda, el productor le pueda asesorar al asegurado de que hay que subir las sumas, ya que tenemos como una situación económica bastante cambiante y una inflación bastante grande, como para que a la hora de un siniestro el incendio de edificio quede bastante mal asegurado, como decir, infrasegurado. Comparto lo de Daniel y creo que como productores ya no tenemos que vender la cobertura de incendio de edificio prorrata porque es complicado que lo entienda el asegurado y buscar compañías que solamente lo ofrezcan a primer riesgo. Porque realmente, además de la devaluación, es un sistema no muy práctico para el asegurado y confuso, creyendo que tiene una cobertura y que no lo tiene. Exactamente, tal cual, Marcelo. Concuerdo totalmente con vos, pero si bien te comento que hay compañías que ofrecen los dos tipos, nada más que el primer riesgo absoluto tiene las tasas muy altas, por eso se usa mucho el prorrata. Pero se puede utilizar capitales asegurados muchísimo más bajos y darle una protección más que adecuada. A una tasa de 10 millones, asegurarla en 1 o 2 millones. Exactamente. Capaz que sea un poquito más alta la prima, pero es lo que te conviene y es lo que los productores tienen que buscar. Como muy bien Marcelo, opino lo mismo, que la prorrata siempre queda infrasegurada. Bueno, si hay mayor prima, mayor comisión y mayor también mayor comisión para el productor y mayor ustedes ingresos para como compañía, o sea que
Lo que pasa, el mercado asegurador entre las compañías y entre los productores se está bastardeando tanto esta actividad, vendiendo descuentos y no coberturas, que termina siendo poco serio el mercado asegurador. Hay una tarjeta de color que saca un aviso diciendo que contrate su seguro de combinado familiar por 145 pesos. Entonces, si nos consideramos como asesores, tenemos que asesorar que vendan de vender y que contraten, más que vender, que contraten una suma asegurada acorde a la realidad, porque después las compañías no cobran por excepciones comerciales, sino cobran por la tarifa. Entonces tenemos que estar los productores pidiendo excepciones comerciales que en vez de 100 le paguen 150 porque no, estoy hablando como ejemplo, ¿no? Entonces sí. Terminamos en esta cuestión poca seria y de ofrecer coberturas por descuentos y no por una referencia de riesgo real. Si bien yo pienso que las tarifas de combinado familiar son bastante bajas por lo difícil que puede llegar a ser vender y todo el asesoramiento que necesita para asegurar bien y darle toda la información necesaria al asegurado. Si bien podemos, ¿cómo decirlo? Podemos buscar la rentabilidad, para mí también hay que buscar venderlo más, ya que el combinado familiar no es al igual que el integral de comercio o el integral de consorcio, que son obligatorias en ciertos lugares, como por ejemplo para una habilitación, son obligatorias. La vivienda yo creo que es muy barata debido a que en ningún lado es obligatoria, que queda simplemente a discreción y a intencionalidad del asegurado. Así es. Hay que ver, encima con la situación económica como está, la gente cree que aumenta el seguro y lo que en realidad aumenta es la suma asegurada. Tal cual. Día a día se reciben quejas del aumento y el aumento se debe a la suma asegurada simplemente. Y ahora en muchas compañías, fuera de lo que es riesgo combinado familiar, en el caso de automotores, como productores tenemos que estar preparados porque se vienen las actualizaciones de sumas aseguradas y va a empezar a dispararse las consultas con otras compañías, con otros colegas, y hay que estar preparado para defender la cartera porque va a haber un aumento de sumas aseguradas considerable en algunas compañías que no lo han hecho, y ahí van a empezar también a decir la gente aumentó el seguro. ¿Cómo le explicas a la gente que no aumentó el seguro, sino que se aumentó la suma asegurada? Es complicado. Lo mismo pasa en el combinado familiar. Hacen un seguro barato. ¿Entiendes? Entonces quieren asegurar la casa por 2 pesos y que le paguen como si fuera una casa en Beverly Hills. Y bueno, es complicado. Si bien, Daniel, no te corrijo, pero te digo que no hay que esperar, sino que ya estamos. Del lado de la compañía te comento que estamos recibiendo diferentes consultas sobre por qué aumentó tanto, y simplemente lo que tenemos que decirle es, fíjate que la suma asegurada aumentó un 40%, fíjate que la suma asegurada aumentó un 30%. No aumentamos tarifas en estos meses, menos en situación de pandemia, tenés que fijarte que lo que aumentó fue la suma asegurada. Mira, no quiero desvirtuar la conversación, pero ya que están los productores escuchando, me llamaron de Buenos Aires, del SAME, para consultar cómo estaba la siniestralidad acá en Córdoba, ya que allá en cuanto a lesiones, porque están teniendo más accidentes de tránsito en esta época, y eso que ellos están con cuarentena más estricta. Absoluta, sí. Más que en marzo, o sea, más que en febrero de este año. O sea, la frecuencia y la por ahí no se explica, ¿no? Pero y también en el caso del combinado familiar, la siniestralidad está aumentando porque los robos que están habiendo en los domicilios acá por lo menos en Córdoba, la frecuencia es mucho más alta de lo que está aumentando la siniestralidad. Disculpen que haya hablado mucho. No, por favor. Si alguien quiere contar algo más, si no, continúo ya cerrando. Les voy a mostrar una imagen de una morada. No sé si conocen la película Relatos Salvajes, donde en uno de sus relatos, aquel avión que viene allá de fondo
se está a punto de estrellar con la casa, y en este caso la abuela, este caso ficticio, armado por nosotros, en este caso la abuela sabe mucho de seguros, pero al no ser jubilada y el abuelo sí, le encarga los seguros al abuelo. Y la abuela sabía que el combinado familiar tenía la cobertura de daños directos por aeronaves, pero el abuelo simplemente le delegó la culpa al productor. ¿Qué abro con esta imagen, una humorada, como les cuento? Brindarles una herramienta a los productores, ya que, como se ven acusados, que es culpa del productor. No es así, sino que el productor a veces no vende tanto el combinado familiar por las situaciones que le conté recién, que no es obligatorio, que tiene baja rentabilidad, que genera muchos desgastes en la información que tiene que explicar y todo eso. Si bien desde nuestro punto de vista le ofrecemos una herramienta de venta que se llama cross-selling, no es que sepa mucho de marketing, sino que tengo un jefe que me explicó mucho de esto y es muy bueno. Cross-selling significa venta cruzada. ¿Qué quiere decir? Que los productores traten de buscar, como ven ahí, el auto más la casa, traten de buscar no solamente expandir la cartera, sino que dentro de su cartera para vender este combinado. ¿Por qué? No para duplicar sus comisiones, porque no lo va a lograr, porque el combinado familiar, como venimos diciendo, es bastante poco rentable en cuanto a comisiones, sino que para ocupar el lugar que debe ocupar el productor. ¿A qué me quiero referir a esto? Que si no ocupamos ese lugar desde el combinado familiar, lo van a ocupar otros agentes. Sabemos de quién hablamos, agentes institutorios, agentes de banco, que a veces, no a veces, crean combinados familiares enlatados a súper bajo costo, y la gente, como dicen, está buscando el bajo costo y entra en ese sentido y empiezan a ocupar el lugar de los productores, que es el que tenemos que seguir peleando para que los canales de venta del seguro sean siempre a través de los productores. Por eso las compañías han desarrollado productos enlatados para que los productores puedan tener ese lugar que se merecen y que sean la única vía para la venta del combinado familiar. Con todo esto y con esta herramienta que les brindamos a los productores y consejos, les agradezco muchísimo por su atención. La verdad que la pasé muy bien y me sentí muy cómodo. Si alguien quiere decir algo, Lau, no sé. Hola, Julián, yo entré tarde a Sí. la reunión y te pregunto, disculpen la falta de respeto por haber entrado tarde, pero estaba en otra actividad de APAS y no podía entrar. La cuestión es esta: ¿ustedes cubren notebooks en tránsito? Sí, con extensión al tránsito, sí. Bueno, ahora pero se excluye el hurto. ¿Te robo y hurto? No, el hurto está excluido al tránsito. Bueno, ahí va, está perfecto. Te roban el auto con un inhibidor. ¿Lo toman como hurto o lo toman como robo? Justamente de eso estuvimos hablando hace un ratito. La misma pregunta, Dani. Lo encerramos en que queda mucho a la discrecionalidad de los fallos judiciales. ¿Quién lo explicó? ¿Marcelo puede ser? Mira, sí, hay fallos judiciales, pero ya en realidad lo que es un robo, porque con el inhibidor se está violando el código de la alarma. Terminamos. El código de la alarma deja de ser hurto y es robo. Terminamos diciendo eso porque también dieron el ejemplo de los cajeros automáticos. ¿Puede ser? ¿Quién fue el que dio el ejemplo? Exacto, Enrique lo dio. Concuerdo con Daniel, toda la razón. Terminamos sacando la conclusión todos de que termina siendo robo, perdón, porque viola la alarma, digamos, en este sentido. Disculpen, yo he participado en varios robos de este tipo y varias compañías han planteado, independientemente del uso del inhibidor de alarma, sino el descuido por parte del asegurado por haber dejado el auto abierto.
porque el inhibidor de alarma no solamente inhibe la alarma, sino inhibe cerrar correctamente el vehículo. Y una carga del asegurado, la protección de los bienes, y dejar el auto abierto sin haber verificado que realmente se haya cerrado correctamente con las trabas correspondientes, pasa a ser hurto. Después una discusión legal al respecto. Pero el argumento de la compañía también tiene su validez, ya que el auto quedó abierto, no solamente sin alarma, sino sin trabas. Mira, hay inhibidores, Marcelo, ahora, no sabía que te estabas dedicando a eso. Gracias a Dios lo que me ha dado de comer los últimos meses. No, como dijiste que participaste en varios de esos, dije, bueno, cambio de actividad, Marcelo. Marcelito, hay también, y para todos, nuevos inhibidores que también no solamente violan la alarma, sino que también hacen arrancar al vehículo. Claramente, los autos que tienen arranque eléctrico a distancia pueden ser manipulados de esa forma. Sí. Así que estamos, lo que nosotros decimos de la asociación a las compañías es que hay que ir ayornándose las nuevas formas de robo para dar cobertura al asegurado, porque si no va a ser muy difícil la situación. Bueno, disculpen esto. No, por favor, Daniel. Muchísimas gracias por participar. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo ingresar? Sí, por supuesto. Sí. En el caso de la responsabilidad civil, hechos privados, me gustaría conocer un poquito más la cobertura que hay en los espacios comunes, en el caso de los edificios. Si yo contrato un seguro de un departamento y a su vez tengo esa responsabilidad civil, los hechos que suceden en esos espacios comunes por algún objeto, ¿está cubierto? Ya corre por parte del integral de consorcio. Claro, pero yo tengo una póliza particular, es decir, contraté en el edificio una póliza particular. Te cubre tu vivienda. Pero los espacios comunes no... No, espacios comunes pasa para, si alguien me quiere corregir, pero pasa para el integral de consorcio, perdón. Disculpa, Julián, yo creo que entiendo la pregunta de Luis. Sí. En realidad, Perfecto. ahí, suponete que tú causa algún problema a un consorcista o un... No se escucha bien. Culpa mía. O sea, una acción privada mía, o porque lo golpeé, o porque, no sé, algún daño que no sea doloso. No está cubierto dentro del combinado familiar si los hechos privados son, como lo dice, privados, dentro de la vivienda. No es pero el espacio común no estaría comprendido también dentro de lo que es el alcance de la cobertura de hechos privados. No, yo creo, Julián, que está equivocado. La RC privada te cubre, si vos salís en tu bicicleta a dar una vuelta, te atropellás a alguien o chocás a un auto, la RC privada está cubierto. Si tu perro muerde a alguien cuando lo estás paseando, lógicamente tendrías que ir con todas las medidas de seguridad, pero suponete que puede ser que esté equivocado. También está cubierto. Por lo menos en pólizas de otras compañías. La RC privada no tiene límites del domicilio, es una responsabilidad civil por hechos privados. Digo. Perfecto. Yo, sobre lo que leí, había entendido que era dentro de la vivienda. Puede ser en la perseverancia. No. Hay algunas compañías que acotan la cobertura, no, pero... Claro, puede ser identificar una compañía como una adicional, capaz. Sí, por eso habría que leer... Discúlpame, Julián, que diga que para mí no todo... No, por favor, estamos para eso. La experiencia en años de... materia, sino que estamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo con todos nosotros, con todos ustedes, perdón. La experiencia en siniestro que he tenido con la RC privada, muchos productores la subestiman cuando cotizan el combinado familiar y es importantísima, porque tiene mucho valor ante un siniestro de que cause cualquier parte de la familia, cualquier integrante de la familia fuera del domicilio también, según cobertura que emita la compañía. Vuelvo a repetir, hay que ver las cláusulas particulares. Hay que ver las cláusulas particulares de la compañía. Pero bueno, muchas gracias por la información. Yo tenía entendido que era diferente. Pido disculpas si estoy equivocado. No, por favor, sí, es más, capaz que la perseverancia cubra así, Julián. El problema de la experiencia y siniestros que se han pagado, por lo menos en mi cartera,
se han realizado muchos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del espacio de la vereda, por ejemplo, también, ese alcance estaría comprendido entre lo mismo. ¿La responsabilidad civil hecho privado? Sí, exacto. No tiene ámbito geográfico, salvo el del país, porque va de acuerdo a la responsabilidad civil. Al Código Civil no habría problema, pero según la cobertura de la compañía, por ejemplo, si un jugador que he cubierto yo, un amigo, jugando el golf, le pegó un pelotazo a otra persona, si bien el club estaba asegurado, él hizo su denuncia y la compañía actuó en defensa del asegurado cuando cayó Pero puede haber entrado por el adicional de jugadores de golf, que algunas compañías también lo tienen. Tenía que ser privada solamente la compañía. Yo también pensé lo mismo que vos, Julián. Ah, ¿sí? No tenía el adicional de jugadores de golf. No, tenía exclusivamente, fue por la RC de hechos privados, no por jugadores de golf. Hola. Tengo entendido que son dentro de los límites de la República Argentina, siempre los hechos privados están cubiertos. Alguna póliza lo puede excluir, pero las que he visto es dentro de la República Argentina. Sí, en toda la República. Si te vas con tu hijo de vacaciones a otro lado y lleva la bicicleta y atropella a alguien, ponele que lo mata, esa RC te cubre. Lo que pasa es que los valores que lo ponemos es muy bajo. Realmente hay que subir esa RC. Cualquier hecho que te pase a vos, a alguno del núcleo familiar afuera de la casa que perjudique a otro, está ¿Tiene cubierto. extensión en la República Argentina? En toda la República Argentina. Perfecto. De nuevo pido disculpas si fue un error mío. Julián, no pidió disculpas. No pidió disculpas. No hay problema. Y las coberturas son tan amplias en las distintas compañías que no son todas iguales, pero en este caso, fíjate, porque es, y además... Ni hablar, ahora corto y me voy a poner a leer bien de responsabilidad civil hechos privados, ni hablar. Bueno. No es que lo sabíamos todo, nada más que con la cuarentena hemos hecho tanto Zoom que vamos aprendiendo un poco más. Excelente. Totalmente. Algo sirvió entonces. No, pero bueno, que estamos haciendo tanto Zoom. Otra pregunta, con respecto a los adicionales de servicios al domicilio, como electricidad, plomería y todo lo demás, ¿ustedes están también cubriendo esos adicionales? Yo creo que no, que dependen de cada compañía también. Corregime, Ramiro, si no es así. Hay servicios del 0800 que son para emergencias domiciliarias, no sé si me escuchan, sí, se escucha. Que están amparados. Y la responsabilidad civil hecho privado es como dice Daniel, y como decía Marcelo Gentile, que le mando un saludo muy grande, es también en todo el país. Aclarado por el gerente de la compañía. Bien. Bueno, ¿quedan algunas otras dudas más? ¿O podemos ir cerrando ya? No sé, Julián, si tenés algo más para acotarnos. Quería agradecer mucho la atención y la participación activa de todos. La verdad que la pasé muy bien, fue muy ameno y es una muy linda experiencia. Bueno, perfecto. Y por nuestro lado, en nombre de Comisión Directiva de APAS Córdoba, agradecemos al disertante por su tiempo, a los socios que están en sala de Zoom y a todos los que siguieron la charla por Facebook Live por acompañarnos un viernes más de capacitación. Además, un parroquial a todos aquellos socios que quieran sumarse al equipo de trabajo de Comisión de Gestión y Proyectos. Los invitamos a contactarse a través de cualquiera de nuestras redes sociales, al igual que aquellos colegas que aún no son socios, a asociarse a nuestra institución para seguir fortaleciendo nuestra profesión, ¿sí? Les agradecemos nuevamente a todos por su participación y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, hasta luego, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, adiós, buen fin de semana, los esperamos en la próxima capacitación. Saludos. Hasta luego, gracias.